recibirme. Vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre. Gloria al Señor, Dios les bendiga en esta hora del día, siendo la grandeza de nuestro Señor. Le damos la bienvenida a todos los oyentes, a todos los hermanos, amigos que sintonizan a esta hora el canal Territorio a través de las diferentes plataformas que el Señor nos permite tener para llevar esta hermosa señal. Así que para mí es un gozo enorme poder acompañarle, para mí es una felicidad maravillosa poder compartir la palabra de Dios y poder crecer, ¿cierto? Poder edificarnos. Dice la Escritura que la palabra es viva. Y cuando nosotros nos alimentamos de la palabra, tenemos que vivirla, ¿cierto? Porque la Biblia, las Escrituras no es letra muerta. La Biblia es acción, la Biblia es alimento. Y el alimento nos hace crecer, nos hace estar mucho más fuerte, nos da mucha más vitalidad, ¿cierto? Para la vida. Lo mismo es con la palabra de nuestro Señor. Esa palabra siempre nos da aliento, siempre nos da fuerza, nos da vitalidad para avanzar, para seguir adelante. Así que para mí es un enorme gozo poder acompañarles. Mi nombre es John Jairo Morales Navarro, pastor de la iglesia Vino Nuevo, IBN, una casa para todos. Y hoy quiero compartirles acerca de lo que el Señor nos dice a través de la palabra y un mensaje que he titulado El principio está en la cruz. El principio está en la cruz. Dios es bueno y es maravilloso. Y escuchaba a un hermano predicar la palabra de Dios y verdad que nosotros tenemos que entender de que nuestra vida inicia en la cruz. Nuestra vida inicia en la cruz. Cuando el Señor se revela a nuestros corazones en su plan maravilloso de salvación y redención, ahí verdaderamente empieza nuestra vida, verdaderamente empieza nuestra relación con nuestro Dios y empieza el crecimiento espiritual que el Señor quiere para nosotros y quiere que nosotros podamos caminar en esta tierra. Así que para mí es bastante gratificante poder entender de que en la cruz está el principio de nuestra vida. Y quiero que me acompañes en la Escritura en Juan capítulo 4. Es muy conocido el pasaje, es el pasaje de la mujer samaritana. Todos hemos leído o hemos escuchado alguna vez de este pasaje y quiero que te remitas al versículo 7 en adelante y podamos compartir la palabra de nuestro Dios, leyéndola en obediencia al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios y que ella traiga la revelación a nuestros corazones. Dice la Escritura: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Gloria al Señor. Jesús nos daría agua viva. Dice la Escritura, nosotros le decimos, danos de beber. Seguramente tú has tomado de esa agua viva, ¿cierto? Seguramente hoy estás en pie, seguramente hoy estás con fe, seguramente hoy tienes gozo en tu corazón, porque sencillamente estás bebiendo de esa agua que el Señor nos regala. Y aún en las circunstancias difíciles y adversas, también vamos a esa fuente a beber, ¿cierto? Para saciarnos, porque ahí hay respuesta. O si no, seguramente estuviéramos sucumbidos, estuviéramos derrotados ante las pruebas, ante las circunstancias, hasta las tormentas que se levantan, ¿cierto? Hasta los gigantes que se colocan frente a nosotros, pero el Señor nos da vitalidad a través de esa fuerza que es su Santo Espíritu para que nosotros podamos avanzar y podamos conquistar. Y no es otra cosa que el río de Dios, no es otra cosa que la presencia del Señor en nuestras vidas, porque no es don de nosotros. La Escritura lo dice muy claro, no es don de nosotros, es don del Señor y Él lo regala al que Él quiere. Y seguramente Él te lo ha regalado a ti como me lo ha regalado a mí. Él se ha revelado a nuestros corazones en su plan maravilloso de salvación. Él se reveló a nuestros corazones para mostrarnos que verdaderamente hay una identidad nueva, que hay un nuevo nacimiento y que las cosas pueden tomar un rumbo diferente cuando estamos con Él. Así que es tiempo de poder levantarnos y poder creer de que el Señor hace nuevas todas las cosas, como la hizo con la mujer samaritana. Todos conocemos la historia, ¿cierto? Y la Escritura nos dice que los samaritanos no se gustaban entre sí. Imagínate que no se gustaban los samaritanos entre sí. Y ahora, digamos que un agravante, digamos que un detalle no menor, y es que Jesús estaba hablando con una mujer. Si no se gustaban entre ellos, ¿cierto?
Ahora imagínate Jesús siendo judío con una mujer samaritana. El efecto aún era mucho mayor, porque era muy raro ver que una mujer samaritana hablara con un hombre judío. Entonces, para la samaritana hubo una oportunidad, para la samaritana hubo esa presencia de Dios en ese momento, en ese pozo, en ese lugar, para traer un cambio glorioso y poderoso sobre esta mujer. Seguramente esta mujer estaba pensando en su ámbito natural, en su conocimiento natural, en su conocimiento secular, acerca de lo que sabían ellos como samaritanos, de que ellos y los judíos eran enemigos, que estaban enemistados, ¿cierto? Y que no era bien visto poder acercarse a una de estas personas y poder hablarle. Y más aún que la Escritura nos da que en el pozo de Jacob, porque los samaritanos reclamaban este pozo como heredad, como esa heredad que le había dado Jacob para con ellos. Pero no era tanto así lo que el Señor quería mostrar. El Señor quería traer a la mujer samaritana una revelación poderosa y una revelación gloriosa. Pero la mujer samaritana fue a él con conceptos humanistas, con conceptos propios de una tradición o de una cultura. Y de eso precisamente te quería hablar en esta hora. Que hay conceptos que nos impiden a nosotros acercarnos al Señor. Hay aspectos que nosotros mismos colocamos para acercarnos al Señor y no permitimos que el Señor haga a través de su Santo Espíritu algo maravilloso y glorioso en nuestras vidas. Y lo que nosotros tenemos que desear es que el Señor todos los días traiga una transformación poderosa sobre nosotros. Tú y yo somos seres imperfectos, pero en esa imperfección el Señor se quiere enseñorear para cada día mostrarnos algo nuevo, algo diferente, y que eso algo nuevo y diferente traiga un cambio glorioso en nuestras vidas y nos ayude a conocerlo mucho más a Él. Entonces hay conceptos que no nos permiten acercarnos al Señor. Y el primer concepto es el concepto religioso. Hay conceptos religiosos que no nos impiden acercarnos al Señor. Y el Señor es amor, pero muchas veces nosotros con estos conceptos religiosos lo que hacemos es apartarnos de Dios y apartar a las otras personas de Dios, porque tenemos a un Dios implacable, a un Dios inquisidor, a un Dios que es violento, pero sencillamente la palabra nos dice que el Señor es amor, que Dios es amor, y nosotros nos acercamos al Señor creyendo de que Él tiene sus brazos abiertos para abrazarnos y cobijarnos. Eso no quiere decir que eso te da la potestad de hacer lo malo, que hacer maldad. No, sencillamente cuando nos acercamos mucho más a Dios, estamos mucho más alejados del mal. Y eso sí te lo quiero dejar claro en esta hora. Cuando nos acercamos mucho más al Señor, estamos mucho más alejados del mal. Así que la mujer samaritana tenía unos conceptos religiosos ya establecidos. La mujer samaritana ya tenía unos conceptos que había aprendido a través de esos dogmas que ellos mismos habían enseñado, que los antepasados habían enseñado, y no era tan cierto. Entonces esta mujer lo primero que hace es confrontar al Señor y decirle: no, es que tú y yo no podemos hablar porque tú eres judío, porque yo soy samaritana, porque tú tienes tu lugar de adoración, porque yo tengo nuestro lugar de adoración, porque ustedes están equivocados en estas cosas y porque nosotros hacemos esto correctamente. Eso es lo que la mujer samaritana quiso darle a entender al Señor. Pero nuestro Dios, a través de nuestro Señor Cristo, tiene un panorama diferente. Porque el Señor gesta en los cielos, tiene una visión mucho más amplia, ¿cierto? Porque nosotros tenemos limitaciones y nosotros muchas veces tratamos de llegar hasta donde nuestra vista nos permite mirar. Pero el Señor no es así, las cosas del reino no son así, tienen una visión mucho más amplia, mucho más grande. Y es lo que el Señor quiere que nosotros podamos entender, que el reino de los cielos es muy amplio, que el reino de los cielos no se encierra en conceptos religiosos, que nosotros como hombres hemos hecho dogmas y que hemos hecho conceptos que nosotros mismos hemos impuesto a las congregaciones o a la iglesia cristiana o a la iglesia en general, pero que no es tanto así. Y Dios quiere que nosotros podamos creer de que en ese concepto amplio encontramos un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que cada día quiere mostrar su generosidad, quiere mostrar que verdaderamente al lado de Él hay transformación y hay cambio. Y la mujer samaritana no lo entendían hasta ese momento. La mujer samaritana no entendía qué es lo que quería verdaderamente. Solamente había escuchado ciertas cosas, ciertamente había empoderado de algunos conceptos que hasta ese momento para ella eran verdaderos, pero que el Señor los viene a derrumbar, ¿cierto? Que el Señor viene a quebrantar todo paradigma, viene a borrar todo paradigma para hacerle entender a esta mujer de que hay una visión mucho más grande, mucho más amplia de lo que es Dios y de lo que es el reino de los cielos.
Y esta mujer, sus conceptos religiosos no le podía mirar más allá, no podía entender mucho más allá. Y hay otro concepto que es el concepto cultural, ¿cierto? Los conceptos culturales nos apartan del Señor. Los conceptos culturales no nos dejan conocer mucho más al Señor. Y los conceptos culturales nos arraigan a algo que no está bien, pero que nos han vendido de generación en generación, y es una tradición que no se puede cortar, y es una tradición que no se puede parar, y es una tradición que tiene que continuar y tiene que avanzar. Nosotros, para los que no son de aquí de la costa atlántica, la idiosincrasia de nosotros es ser muy folclórico, ¿cierto? Y en todas las ciudades hay fiesta, en todas las ciudades hay festividades, y son festividades muy fuertes. Y son festividades muy fuertes. Por ejemplo, yo soy de una ciudad como Barranquilla, y Barranquilla, todos conocemos a Barranquilla de lo que es en la costa y lo que es a nivel mundial, ¿cierto? Tiene unas festividades muy fuertes, una tradición cultural mucho más fuerte, que eso está arraigado, ¿cierto? Y se profundiza de generación en generación, y las personas cuando nacen o cuando nacemos nosotros en esa ciudad, lo primero que nos enseñan es esa cultura, y esa cultura nos impide a nosotros conocer a Dios, porque fuera de eso o fuera de lo que está en contra de eso está mal. Y entonces estos conceptos culturales nos apartan de lo que verdaderamente el Señor quiere hacer, porque es que los conceptos naturales, los conceptos culturales, los conceptos tradicionales no nos pueden apartar de la esencia de lo que es el Señor. Nosotros tenemos que darnos la oportunidad de conocer a Dios. Nosotros tenemos que darnos la oportunidad de que el Señor se revele a nuestros corazones. Y si tiene que romper todo esquema cultural, todo esquema de tradición, el Señor lo va a hacer, pero verdaderamente es lo que más nos conviene, es lo que verdaderamente más para nosotros es gratificante y edificante. Así que el Señor quiere que a través de estos conceptos culturales nosotros no nos arraiguemos a esta tradición, que nosotros no nos arraiguemos a esta cultura y no permitamos que el Señor pueda hacer, porque no todas las cosas que hacemos son buenas, no todas las cosas que hacemos en cualquier festividades o en cualquier fiestas patronales son buenas, pero el Señor desea que a través de la revelación de su Santo Espíritu con nosotros podamos entender que hay algo mucho más a través de estos conceptos culturales. Hay mucho más a través de estas tradiciones, ¿cierto? Que nos enseñaron nuestros bisabuelos, nuestros abuelos y nuestros padres, y que nosotros mismos tenemos que tener la concepción de que o nos acercamos al Señor o sencillamente seguimos sumergidos en esas tradiciones y en esas culturas, ¿cierto? Que muchas veces, y la gran mayoría de veces, está fuera del concepto de lo que es verdaderamente Dios y el reino de los cielos. Y hay otro concepto que nos impide acercarnos a la cruz, que nos impide de que el Señor se pueda revelar de una forma maravillosa y pueda hacer algo glorioso para con nuestras vidas. Y es el concepto de la conciencia. Yo te voy a hacer una pregunta en esta hora. Me la he hecho yo infinidades de veces. ¿Y cuántas veces nosotros no nos sentimos perdonados por nuestro Dios? Sea porque hiciste una cosa fuera de lo común, ¿cierto? Sea porque hiciste una cosa muy maldadosa, sea porque hiciste una cosa muy cruel, pero tú vas delante de la presencia de Dios y vas con un arrepentimiento genuino, con esa humildad, como dice la Escritura, ¿cierto? Un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia jamás. Y tú te presentas ahí y te tiras a los pies del Señor, así como le tiraron a la mujer adúltera, ¿cierto? Cuando quería ser apedreada por un montón de gente religiosa y conceptos de tradición. Y el Señor dijo: yo no tengo nada que condenarte, vete. Es más, ¿cierto? Y eso es lo que el Señor hace constantemente en nuestras vidas. El Señor no quiere que nosotros caigamos en nuestro pecado repetidamente, porque eso no es bíblico, porque a través de la repetición de pecados nuestra mente se puede cauterizar, y quizás más adelante podemos ver que lo que hacemos en pecado es lo más natural y lo más normal. Por eso la Escritura dice que el príncipe de este mundo ha enceguecido el entendimiento para que la luz del Evangelio no resplandezca. Y no es otro concepto de que cuando tú exageradamente y sabiendo que es pecado, tu mente se va a cauterizar, y entonces más adelante el pecado se va a tornar de una forma natural y se va a convertir en un hábito de vida, y el Señor no desea eso, porque el Señor desea que el concepto de la conciencia no nos aparte de Él. El Señor desea que el concepto de la conciencia no nos aparte de Él. El Señor quiere que a través del reconocimiento de su perdón nosotros podamos librarnos de la culpa, nosotros podamos librarnos de esa inquisición, de ese señalamiento que
solo el enemigo quiere traer constantemente. Pero la palabra de Dios nos enseña de que los pecados nuestros son sepultados en la mar y que el Señor no se acuerda jamás. Y si nosotros vamos a los pies del Señor con un corazón humilde, pidiendo perdón, el Señor nos va a perdonar, porque la Escritura dice de que el Señor renueva sus misericordias cada mañana. Y esto fue lo que hizo el Señor con la mujer samaritana. La mujer samaritana, todos conocemos la historia, tenía 5 maridos y el último no era de él, y el Señor le descubrió toda su vida. Déjame decirte hoy que tu vida está descubierta por el Señor. Mi vida está descubierta por el Señor. Lo que nosotros vayamos a hacer dentro de ahora, el Señor lo va a saber. Como lo que va a hacer el Señor, lo que vamos a hacer más adelante, el Señor lo va a hacer. Tú te puedes ir a tus vacaciones maravillosas, te puedes desplazar a otra ciudad, te puedes desplazar a otro país, pero ahí también está el Señor. Y ahí también vamos a estar descubiertos por el Señor. Por algo el salmista David decía, si voy al extremo de la mar, allá vas a estar tú. Si voy a lo más extremo de la tierra, allá vas a estar tú. Y es muy cierto lo que dice el Salmo 119. Así que nosotros tenemos que entender de que el concepto de la conciencia no nos debe apartar del Señor y no debemos de impedir de que el Señor se revele poderosa y gloriosamente en nuestras vidas. Si tú has pecado, tienes que ir delante de Dios y pedir perdón de una forma genuina, con un corazón quebrantado, para recibir el perdón del Señor. Si yo lo he hecho, tengo que hacerlo, pero que eso no se convierta en una actitud repetida de que nuestra conciencia toda la hora nos esté acusando. ¿Te has sentido así alguna vez? De que tu conciencia te dice, uy, pero es que tú no eres tan bueno. Es que tú no eres tan bueno. ¿Te acuerdas el 27 de abril de 1980 que hiciste esto? ¿Te acuerdas el 15 de julio de 1997 que hiciste esto? Y han pasado un montón de años. Y vivimos con ese concepto de conciencia ahí presente. Pero el Señor quiere que nosotros podamos borrar eso. El Señor quiere que nosotros podamos desarraigarlo en nuestra vida, porque el perdón ya está. Y Él quiere mostrarnos una senda nueva para que nosotros caminemos y traseguemos por ahí sin que nadie nos acuse, sin que nadie pueda traer el dedo señalador, porque eso es lo que el enemigo quiere hacer constantemente. Te quiere por debajear con estos conceptos de conciencia para que tú no entiendas de que el Señor ya perdonó tus pecados. Y el enemigo lo que va a querer hacer es que te sientas la escoria, que te sientas la pudrición, que te sientas el ser más incorrupto, más corrupto de la tierra, que te sientas el hombre más malo o la mujer más mala de la tierra. Eso es lo que el enemigo quiere hacerte creer. Pero el Señor quiere recibirte para perdonar pecado, para renovar, para reconciliar y para traer algo diferente y algo nuevo. Así que el concepto de conciencia no debe opacar lo que el Señor quiere hacer. El concepto de conciencia no puede obstaculizar lo que Dios desea hacer, porque el Señor quiere revelarse constantemente. Pero ¿cómo el Señor se va a revelar en una mente que todo el tiempo está pensando en qué es malo, en qué es malo, en qué es malo? Hay que reconocer de dónde venimos, ¿cierto? Porque tú y yo reconocemos de dónde venimos, pero también sabemos para dónde vamos. Y por eso el apóstol Pablo dice, cuando lo criticaron, ¿cierto? Oh, Pablo, pero ¿tú qué vienes a hacer si tú eras el que perseguías a la iglesia? Ese es para el vecino que de pronto hoy es cristiano, ¿cierto? Y hoy se congrega, y hoy alaba al Señor ahí, y los vecinos dicen, uy, pero si tú eras el que perseguías a la iglesia, tú eres el que levantabas el volumen del sonido, del estéreo, tú eras el que lo levantaba y no dejaba hacer el culto normalmente los domingos. Y sí, así acusaban al apóstol Pablo. Pero tú, ¿qué vienes a hacer, Pablo? Si tú eras el que daba carta de consentimiento, tú eras el que buscaba carta para ir a perseguir a los creyentes por todo el reino, por toda Israel, por toda Judea. Ah, Pablo, ¿qué hacemos, Pablo, si tú eras el que consentías todos esos ataques? ¿Qué hacemos, Pablo? Y Pablo dice, esperen un momentico. Sí. Lo que me conocieron en la carne, todo eso que ustedes hablan, lo que me conocieron en la carne, todo eso que me están diciendo es verdad. Yo no se los voy a negar, porque más de uno aquí me acompañó. Ah, sí, lo que me están acusando, sí, es muy cierto lo que usted dice, lo que usted dice y lo que usted dice. Es correcto, sí. Pero eso lo hacía cuando no conocía al Señor. Entonces Pablo lanza este versículo maravilloso y glorioso por inspiración del Santo Espíritu de Dios y le dice, lo que me conocieron en la carne, ahora me conocen en la fe del Hijo de Dios. Gloria al Señor. Y ahí queda desvirtuada toda conciencia, todo concepto humanista, ahí queda desvirtuado porque le damos la capacidad al Espíritu Santo de Dios que siga obrando en nuestras vidas. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer constantemente, de vaciarnos, ¿cierto?
de vaciarnos de todo eso de lo que nos acusa, vaciarnos de todas esas cosas que creemos que el Señor no nos ha perdonado. Sacarla de nuestra mente, de nuestro corazón, para que el fluir del Santo Espíritu de Dios venga a llenarnos. Y venga a traer esas promesas, y venga a traer esos conceptos de reino, y venga a traer esa palabra de perdón, esa palabra de reconciliación, y venga a traer esas buenas nuevas para nosotros darla. Pero estos conceptos no nos dejan a nosotros participar al Señor en nuestras vidas. El concepto religioso no nos deja participar al Señor. El concepto cultural no nos deja participar al Señor, de tradición, de esas fiestas arraigadas ahí. Y el concepto de la conciencia no nos dejan participar al Señor. Y el Señor quiere participar, quiere ser esa persona activa en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Y tú y yo no podemos coaccionarlo, ¿cierto? Tú y yo no podemos impedir que Él lo haga, porque tú y yo somos hijos de Dios y Él desea lo mejor para nosotros. ¿Y qué es lo mejor para nosotros? Toda su llenura, toda su frescura, ese refrigerio constante, diario que el Señor trae a nuestras vidas. Sí, vamos a cometer errores, correctamente. Vamos quizás a pecar, seguramente, pero ahí están los pies de Cristo para ir a pedir perdón y no volverlo a hacer, y no volverlo a repetir, porque el Señor es fiel, es leal y es misericordioso. Así que tú y yo estamos para eso. Estamos para eso, para crecer, ¿cierto? Para crecer. Esta mujer samaritana le dijo, el Señor le dijo, si supieras quién te está pidiendo agua, le pedirías y le dirías, dame de beber, y Él te daría agua de vida eterna. Tú y yo tenemos que ser esas personas sedientas de ir constantemente a saciarnos de ese manantial que es el Señor. Y nosotros como seres humanos cumplimos etapas, ¿cierto? Hoy yo tengo 39 años. En algún momento fui bebé, fui adolescente, joven, y hoy soy una persona ahí, en la mitad de la vida, ¿cierto? Digamos, con madurez. Todos nacemos, pero también todos vamos a morir algún día. Y entonces, ¿dónde empieza la vida para nosotros? Si al principio de la enseñanza te dije que el inicio de nuestra vida empieza en la cruz. Nosotros nacemos y morimos. Es un espacio extremadamente corto para lo que vamos a vivir en la eternidad. Sea con el Señor, ¿cierto? Como creo que así va a ser. Y sea en otro lugar oscuro y de tinieblas, para los que no han creído, han confesado al Señor como su Salvador. Pero todos nacemos y todos morimos. Entonces, ¿realmente dónde empieza nuestra vida? Si el apóstol Pablo dice que morir para él es ganancia. Y déjame decirte en esta hora, yo desperdicié quizás algún espacio de mi vida no conociendo al Señor. Pero en su propósito Él me tenía apartado y se revela mi corazón como se reveló al tuyo y se reveló al de millones de personas. A partir de ahí hay un nuevo nacimiento. A partir de ahí empieza nuestra verdadera vida y nuestra verdaderamente relación con nuestro Dios. ¿Usted por qué cree que hay mucha gente en la vida y andan como zombies? Y andan así, y andan muertos en vida. ¿Sí ha escuchado ese concepto? Muertos en vida. Uy, esa persona está muerta en vida. Aunque respira, aunque puede ver, aunque puede oír, con esa persona no pasa absolutamente nada. Pero Dios, como vino a traer vida y vida en abundancia, quiere decir que nuestra vida empieza cuando el Señor se revela a nuestro corazón, nos da un nuevo nacimiento para nosotros poder atesorar y poder alimentarnos todo lo que el cielo nos quiere regalar, todo lo que el reino de Dios quiere traer para con nosotros. Así que tu vida debes de aprovecharla en el Señor. Tu vida en el Señor no es para desperdiciarla en conceptos religiosos. Tu vida en el Señor no es para desperdiciarla en tradiciones arraigadas que no te dejan crecer en el Señor y que te ponen a dudar. Tu vida creyente no es para desperdiciarla en acusaciones que hicimos cuando no conocíamos al Señor. Nuestra vida como creyente es para disfrutarla plena, porque nuestra vida como creyente empezó cuando el Señor en su amor, en su maravilloso amor, se reveló a nuestros corazones y no hay nadie que te pueda acusar, no hay nadie que pueda traer un concepto errado de lo que eres tú, porque tú tienes que creer quién eres Dios, quién eres en el Señor, quién eres en nuestro Dios. Debes de creerlo. Tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes. Ay, gloria al Señor.
Eso eres tú, eso soy yo, somos hijos de Dios, y podemos decir al cielo, Abba, Padre, papito lindo, podemos decirle a Jehová de los ejércitos, porque tú y yo somos del Señor, y el Señor vino en propiciación a nuestros pecados y tomó nuestra culpa para hacerse maldición de cruz, y en esa maldición de cruz darnos vida y vida eterna. Así que no hay conceptos que puedan caber en nuestra vida como creyentes. No hay concepto religioso, cultural o de conciencia que pueda caber en nuestra vida como creyentes. Tú y yo estamos llamados para eso, para disfrutar y para gozarnos en el Señor. Porque nacemos y morimos, pero el verdadero comenzar de nuestra vida empieza cuando la cruz se revela en nuestros corazones. Y no es tiempo de desperdiciar, no es tiempo ahí de quedarse, porque hay siempre oportunidades para levantarse, y oportunidades para empezar, y oportunidades para restaurar y para enmendar y para corregir muchas cosas, porque el Señor así lo desea para ti y para mí. Así que en esta mañana el Señor me pone algo en el corazón, y quizás hay algunas personas que no quieren saber nada del Señor y dicen, no voy a regresar a la iglesia, porque algún concepto lo arropó, algún concepto religioso te arropó. Señor se reveló a nuestra vida para cumplir un propósito. Solo mira la cruz. Solo mira la cruz. Que ahí está verdaderamente la visión. Ahí está verdaderamente el propósito que Dios quiere contigo. Es tiempo de empezar. Es tiempo de poder creer lo que tú eres en el Señor. A ti no te condiciona la vida cristiana el concepto de un hombre. A ti te condiciona la vida cristiana lo que el Señor quiere hacer en ti a través de la obediencia. Es tiempo de levantarse, mi hermano. No te quedes ahí. Tienes que levantarte, porque la oportunidad para ti ha comenzado. La oportunidad para ti ha empezado. Y tú tienes que liderar a tu familia, porque tu familia no puede nacer y no puede morir. Tu familia tiene que resurgir en la cruz del Calvario. Así que es tiempo de adorar, es tiempo de bendecir, es tiempo de poder levantarse y creer. Hay oportunidades para mí, hay oportunidades para ti, hay oportunidades para la familia, hay oportunidades para empezar de nuevo en el negocio que de pronto estaba tambaleando o quebró. El Señor va a traer otra oportunidad para que te puedas levantar y puedas resurgir, y ese negocio pueda llevar muchos frutos, porque el Señor así lo quiere. El Señor así lo quiere. Así que es tiempo de levantarse, porque siempre hay una oportunidad. Y la mujer samaritana la tuvo y nació de nuevo y fue salva, porque Dios es maravilloso y es glorioso. Y a través de lo que ella hizo, fue a predicarle a sus coterráneos, a sus paisanos, a la gente de su pueblo, y esta gente también creyó. Tanto que creyó que le pidieron al Señor que se quedara un espacio más de tiempo. Tú y yo tenemos al Señor permanentemente en nuestras casas y en nuestros corazones. Hay que aprovecharlo. Dios te bendiga, Dios te guarde, y nos vemos en una pronta ocasión. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte por